Bienvenidos a Norte Político, donde conocemos la trayectoria de los personajes que trabajan en la vida pública del Estado y del país para descubrir su brújula política. Y en este episodio nos acompaña Juan Pablo Campos. Muchas gracias y bienvenido por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Algo distinto a lo que acostumbramos, pero bueno, con mucho gusto venimos a platicar contigo. No, pues muchas gracias. Me gustaría que nos empezaras platicando, porque eres muy joven, ¿cómo tienes esta inquietud por empezar en la política? Mira, yo desde pequeño, la realidad de las cosas es que desde muy chico siempre me gustó el tema político. Incluso desde muy pequeño tenía yo creo que la venia de ser licenciado en Derecho. Yo soy licenciado en Derecho egresado a la Universidad Regional del Norte, pero la realidad es que nunca tuve esa inquietud, así como que muy tal. Yo trabajaba ese tema, platicaba con amigos y todo, pero hasta ahí nunca me integré a ningún partido desde muy joven, nunca me integré a actividades comunitarias. Sin embargo, siempre se quedó esa espinita. Ya muy al término de la universidad me invitan a ser parte de una planilla de la sociedad de alumnos ¿De qué universidad? de la Universidad Regional del Norte. Ok. Hace poco, la realidad es que fue hace poco. Y no me integré precisamente porque ya estaba en el último semestre, decían, quiero enfocarme en terminar mi universidad y así quedó. Termino yo mi universidad y pues desempleado, sin una oportunidad laboral. Y uno de los maestros que me dio clase en la carrera, el licenciado Villegas Montes, que ahorita pues está en la judicatura del estado de Chihuahua, Así es. me dio la oportunidad, en la que entonces era asesor jurídico del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Entonces fui, platiqué con él, me dio la oportunidad y en ese entonces yo entré a trabajar como asesor de regidores del ayuntamiento 2013-2016 y ese fue mi primer paso en la incursión como tal de la política. Ok, y por ejemplo, en esa etapa donde estabas trabajaste como asesor, trabajaste para alguno en lo particular, porque en ese entonces el presidente municipal era Javier Garfio, Así y es. el gobernador era César Duarte. Y los regidores del PAN eran menos, ¿no? Eran una minoría dentro del cabildo. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Fue difícil? ¿Qué hacías en esa etapa? ¿Qué te llamó la atención de ahí? Fíjate que fue yo creo que una de yo te puedo hablar de mi primer trabajo, fue uno de los mejores. Eh, Siempre trabajó en la administración pública de recién egresado. Mi primer empleo formal fue ahí, de asesor de regidores. Y pues tuve muy buenos maestros. El hoy director del Consejo de Urbanización Municipal, Carlos Rivas, la hoy diputada federal, Rocío González. También estaban Marta Batista, estaba Luis Fernando, el regidor, el Mili, Ajá. Ana Luis Herrera, que también fue ya secretaria del Trabajo. Es decir, tuve muy buenos maestros. La realidad es que yo llegué como asesor jurídico a la fracción de edilicia. Sin embargo, pues el camino me fue llevando y llevándome en una amistad y una relación más cercana con Carlos Rivas y con Rocío González, y empezamos a trabajar más directamente yo con ellos, perdón, y ya en ese camino pues se vienen las elecciones del 2016. Entonces, pues mi primera incursión fue como asesor, trabajando todo el tema de reglamentos, de legislativo del nivel municipal. Y pues bueno, le empecé a agarrar amor al tema político. La realidad es que ahí fue donde nació mi primera incursión política. Ok. Y por ejemplo, mientras estabas en ese ayuntamiento como trabajador, era complicado la parte de que pues en ese momento el PRI estaba avasallando en todas las posiciones y las sesiones de cabildo de pronto eran muy intensas, porque yo recuerdo que justamente en ese cabildo la fracción del PAN pues peleaba mucho, muchas cosas, porque incluso los beneficios, entre comillas, que pudieran tener otros regidores de otros partidos, pues eran muy notorios, y con el PAN como que si eran, los alejaban un poco de estas líneas de poder, y, y empujaban mucho, eran muy, muy guerreros, por llamarlos de alguna manera. Incluso, pues, esta Rocío era súper, súper entrona con el tema del ingeniero Garfio, ¿no? No, y fíjate que es cierto. Carlos en aquel entonces era el coordinador. Ujú. Tuvimos varios episodios ahí que no se habían esperado en algún momento, que no habían pasado. Incluso hubo una solicitud en alguna ocasión, estaban discutiendo el tema del DAP en aquel año, Ujú. eh, que fue cuando también en aquel entonces estaba otro de los regidores, el que se declaró el primer regidor independiente,
Sí, Jacobo Mesta. Mesta, ajá. Se declaró el primer, en ese entonces, pues bueno, estábamos en contra nosotros del DAP y él votó a favor. Entonces, en esa ocasión, el coordinador del PAN, que era Carlos, pide la palabra y pide un receso de la sesión y se lo niegan, obviamente por mayoría. De todas maneras, se levantaron de la mesa, salimos a ver el tema de cómo iba a ser la votación. Jacobo conservó su voto y regresamos a la mesa. Esa fue una de los episodios. En otra ocasión, el Mili también no le ponía, el secretario del ayuntamiento no le ponía atención, un día volteó su silla. Bueno, fueron muchas anécdotas muy padres porque obviamente te enseñan a hacer oposición, pero una oposición responsable, no necesariamente una oposición golpeadora que en todo va en contra. La realidad de las cosas es que ellos tenían siempre muy bien fundamentado por qué íbamos en contra o cuándo íbamos a favor. Siempre se intentó construir en aquel entonces con la administración del alcalde Javier Garfio. Sin embargo, pues bueno, por ciertas cosas que tú decías no salían. La realidad de las cosas es que el trato, el tema de política, y eso es algo que yo le aprendí mucho a Carlos Rivas y en aquel entonces al coordinador Andrés Pérez Jaulet, era que las discusiones quedaban en la mesa. Sí, las ideologías y las propuestas que cada uno tenía eran completamente distintas ya al trato personal. Incluso hace unos días tuve la oportunidad de andar por Palacio y toparme al licenciado Andrés Pérez Jaulet y con mucho gusto nos saludamos porque la realidad es que las ideas se quedaban en la mesa, los problemas se quedaban ahí, ya la relación con las personas pues tiene que ser completamente distinta y eso es lo que en este ayuntamiento trabajamos. Yo con el regidor Morán fue de los primeros con los que tuve así como que encontronazos al inicio de la administración. Sin embargo, tanto a él como a mí nos queda muy claro que las discusiones las trabajamos en la mesa, nos levantamos y generalmente nos damos un abrazo y aquí no pasó nada y seguimos con nuestra relación de amistad. A final de cuentas, para eso es la política, para ser amigos, no para estarte peleando con todo el mundo. Así es. Y por ejemplo, termina la administración de Javier Garfio en el 2016, gana la alcaldía el PAN, gana la gobernatura Javier Corral. ¿Y qué pasa contigo ahí después de ese trabajo? Mira, pues en ese entonces tú, pues yo veo que estás bien informado. Carlos pide licencia junto con Rocío se va a la candidatura, Carlos coordina la campaña de Rocío. A mí me invitan a trabajar en campaña y pues obviamente convencido del proyecto en el que estábamos trabajando, pues yo me voy a campaña. Tuve la oportunidad, yo les digo que fuimos una campaña un tanto modesta, por no decir pobre, pero sí fuimos. ¿A la campaña de quién, perdón? De la campaña del 2016 para la diputación de Rocío González. Ok. Sabíamos que era un distrito completamente difícil, complicado, le llamaban el distrito pluri del PRI, por tierra, pero era pluri porque siempre lo ganaban. Hicieran o no hicieran campaña, siempre lo iban a ganar. Entonces, salimos en ese inter, salimos a campaña convencidos del proyecto que estábamos encabezando y compartiendo con la hoy gobernadora Maru Campos, que en aquel entonces iba por la alcaldía, y salimos, te puedo decir que estamos en un lugar amplio para la casa de campaña que teníamos en aquel entonces y yo les platico a la gente con la que tengo oportunidad de platicar mi experiencia. Yo era chofer, era líder de brigada, era el fotógrafo de la candidata, era el asesor todavía en ese momento, era todo. O sea, trabajamos mucho esa campaña. Yo hacía cuentas, caminamos un promedio de 12 kilómetros diarios. Entonces, fue muy padre el poderme integrar a una campaña donde la verdad yo no conocía, entonces empecé a aprender ahí con la verdad siempre de la mano de Carlos Rivas y de ese equipo que él representa y muy padre, fue una experiencia padrísima. Vamos a la campaña, nos dio una sorpresa el voto de la gente, ganamos en aquel entonces, ganamos la alcaldía, ganamos diputaciones locales, ganamos sindicatura, ganamos gobernatura, ganamos todo. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo igual, me invitan a Carlos al Consejo de Urbanización Municipal y él a su vez me invita a trabajar con él. Tuve la dicha de poder estar en varios puestos dentro del Consejo de Urbanización Municipal. Aprendí mucho, me gusta mucho el trabajo que hacen en el Consejo de Urbanización porque es siempre estar muy cercano a la gente, que es una de las dependencias que trabaja directamente con la gente, más allá de desarrollo humano, trabajan de la mano con ellos para llegar al fin de la pavimentación de su casa. Del frente de su calle, ¿no? Y aprendí mucho ahí porque ya es donde empecé a relacionarme políticamente con la gente, con el hartazgo que tenían de gobiernos anteriores, con las necesidades que se ven día a día en las familias chihuahuenses
Y fue uno de los primeros, de los siguientes puestos laborales que tuve donde pude aprender mucho del desarrollo de la política, ya como tal de la política en la calle. Oye, y por ejemplo, ahí no buscaste como una oportunidad con ya la diputada electa de poder buscar el Congreso, o se te abrió la puerta directamente en el municipio y decidiste ir hacia aquella área pues sí, que en aquel entonces era director Carlos Rivas, ¿no? Sí, fíjate que a mí me llamaba más la atención seguir en el municipio, en el gobierno municipal. Sí, había una oportunidad, una posibilidad de haberme ido con la diputada Rocío González en aquel entonces al Congreso. Sin embargo, sí, la verdad es que el municipio me atraía más y a final de cuentas fui aprendiendo más del municipio. En aquel entonces yo me acuerdo de una pequeña joven güerita que llegó muy emocionada y me dijo, me voy a ir al Congreso con la diputada y mira, y estamos hablando de la hoy secretaria Carla Rivas, que ya ya fue suplente, ya fue propietaria de la diputación, ahorita está como secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Entonces el crecimiento que hemos tenido, pues ella en su ámbito, que es más el legislativo de Congreso del Estado y yo en el municipio, pues bueno, es sorprendente, pero la realidad es que siempre me ha gustado más el municipio, la administración municipal es muy noble, es muy padre. Y en el Consejo de Urbanización Municipal, ¿cuál era tu chamba? ¿Qué hacías? Híjole, tengo que pasé por varios puestos. Sí. Llegué como asesor jurídico de la gerencia general. Carlos me dio la oportunidad en su momento de irme al órgano, a ser el titular del órgano interno de control del consejo. Les digo que tuve la posibilidad de ser el poli bueno y el malo dentro del consejo. Después me dio la oportunidad de ser el jefe de departamento de promoción, ya completamente directamente con la ciudadanía, perdón, promocionando las calles. Y posterior a eso, pues vuelve a haber otra oportunidad y me convierto en el poli malo, porque ahora soy el que cobraba las calles. Entonces, todos aquellos que yo les vendí la calle, después llegaban conmigo, oiga, pero entonces ya trataba con la ciudadanía. Te digo, tuve muchos puestos, e incluso más allá, y les agradezco mucho a los compañeros del Consejo de Urbanización, que todavía quedan muchos con los que trabajé, siempre me dieron mi lugar, siempre como la mano derecha de Carlos, porque a final de cuentas sí fui mucho eso, fui su apoyo en varias cosas. Entonces, pues siempre me dieron mi lugar, siempre me ayudaron, siempre me enseñaron. También el dedicarte a enseñar a alguien que no sabes cuánto tiempo va a estar ahí, nosotros pues éramos de paso, ¿eh? Y el que se sienten contigo, explicarte, enseñarte y poder trabajar en equipo y ser bastante institucionales, pues la verdad es algo que yo valoro muchísimo ahí de los compañeros del consejo. Y cuando llegan después de que gana la elección Maru Campos para ser alcaldesa, al menos tú que estuviste adentro del Consejo de Urbanización, ¿encontraron un relajo? ¿Encontraron todo en orden? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que Garfio en algún momento presumió que fue de los alcaldes que más pavimentó en la ciudad de Chihuahua. No me acuerdo, eran así una cantidad inmensa de metros cuadrados, incluso creo que hubo un récord, ¿no? Entonces, ustedes llegan y encuentran a la ciudadanía contenta o molesta, querían más, o cómo encontraron esa situación. La realidad es que la ciudadanía ya venía molesta de la administración, no necesariamente del ingeniero Garfio, venían hartos del PRI. La realidad es que el licenciado César Horacio Duarte Jaques, pues generó un hartazgo en la ciudadanía. Yo creo que venían de un cansancio del viejo PRI, que en realidad fueron muchas de las del viejo PRI, de lo que hacían ellos. Fue la gran representación el gobernador en aquel entonces. Sin embargo, sí, la gente estaba un tanto molesta porque había compromisos de pavimentación que no se hicieron. Si bien sí hizo mucha pavimentación del ingeniero, pues la verdad hubo compromisos que no se cumplieron. Calles que no se cobraron, otras que se regalaron, cuentas que se congelaron. Total, el licenciado Rivas, desde que llegó y desde que empezamos a trabajar, pues bueno, nos dedicamos a empezar a limpiar y empezar a trabajar con la ciudadanía y empezar a un esquema nuevo de pavimentación. Logramos rescatar uno que otro compromiso de gente que ya estaba molesta. Logramos pavimentar. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que acuérdate que cuando se va el ingeniero Garfio de licencia, entra Eugenio Baeza. Así es. Entonces Eugenio hizo un recorte tremendo en el Consejo de Urbanización, porque en realidad la idea de licenciado Baeza era desaparecer el consejo. Él no le encontraba un objeto al consejo porque teníamos obras públicas. Platicando con compañeros que siguen ahí, que les tocó pasar por ese trance donde querían desaparecerlo, se sentaban a explicarle y le decían, oiga ingeniero, es que
es muy distinto el trabajo que hacemos nosotros al que hace obras públicas. Pero ¿por qué si los dos hacen calles? Es más, y ustedes siempre están en pérdida. Ya hasta que no se le explicó y logró entender que era un trabajo con la ciudadanía, era el trabajo de estar acercándose con ellos, platicando, diciéndoles, viendo cuándo podían abonar, lo que podían abonar. Entonces, medianamente lo entendió. Sin embargo, de lo que había del consejo, pues cuando llegamos completamente recortados, sí había muchísimos empleados, pero esos fueron desapareciendo meses antes de que nosotros entráramos. Y fueron liquidando, fueron reacomodando gente. Sí había un problema de muchos empleados que no sabían quién era nadie, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegamos nosotros eso estaba completamente solucionado, que eso pasó en el INTE donde estuvo el ingeniero, perdón, el licenciado Baeza. Pero sí la realidad es que el Consejo de Urbanización es un ente descentralizado muy noble, que es el que te permite trabajar con la ciudadanía, ves más allá de la necesidad de la pavimentación. Siempre se ha planteado y siempre lo planteó la gobernadora cuando fue presidenta, lo plantea el licenciado Rivas todavía. El pavimento es más que una losa de concreto fría y no, te da mucho más cosas. Es muy gratificante llegar a una calle que está sin pavimentar, que puede tener 30 años sin pavimento. Y llegas ya a la entrega o a la inauguración de la obra y ves a los niños ya afuera con su bicicleta o jugando fútbol. O sea, te da otra visión de lo que es la vida en comunidad, porque ya los niños ya no salían, si no estaba pavimentado no salían porque si se caían se iban a raspar las rodillas y es complicado. Ahora también se les van a raspar, pero ya es más fácil jugar en un concreto que en terracería. Entonces, la realidad del trabajo que hace el consejo, como nosotros ahorita, o como ahorita lo están trabajando desde la administración del 2016 a esta, pues no se trata nada más de ir a echarles una losa de concreto, sino de que cambiarles la vida. Se acaban enfermedades respiratorias, la casa de cada vecino que está ahí, pues bueno, va a tener menos polvo, los niños pueden salir a la calle a jugar. Cambias muchísimo la visión de las personas que viven en ese lugar. Entonces, es por eso que me gusta y me apasiona mucho platicar del CUM, porque es muy bonito el Consejo de Urbanización Municipal, el trabajo que desarrollan. Muy bien. Y ahí duraste los 2 trienios, bueno, el trienio y medio que duró Maru mientras fue alcaldesa de la ciudad. Es decir, duró primero 2 años y luego 3, me parece, ¿no? O al revés. Fueron 1 año 10 meses el primer periodo. Sí, duré ahí, duré hasta el inicio de la campaña del 2018, que fue la reelección. En ese entonces me fui a coordinar la campaña del Distrito 18 por la reelección, la campaña de Rocío González, y a apoyar en la campaña de reelección de Maru Campos. Y ahí ya estabas inmerso en la vida panista, ya te habías afiliado, ya pertenecías al partido, sí, ya te habían abierto las puertas, vaya. Incluso desde el 2015 yo presenté mi solicitud, porque el afiliarse al Partido de Acción Nacional, pues no nada más es ir a inscribirte y ya. O sea, la realidad es que tienes que tener una convicción, debes de compartir la doctrina que el partido lleva a cabo diariamente. Yo presenté mi examen, fui mi curso, presenté mi examen, llegó mi papelería. Algo pasó en esa administración o en ese tiempo del partido, que hubo mucha papelería que se perdió. Entonces nunca me llegó mi afiliación. La realidad es que nunca me llegó mi constancia para poderme ir a inscribir al partido. Sin embargo, yo seguí trabajando la doctrina del partido, seguí trabajando junto con el partido, las reuniones, desde las reuniones domiciliarias, reuniones informativas, hasta la campaña del 2018. Todavía en la campaña del 2018 yo seguía como simpatizante, pero ya simpatizante activo. Te digo, tuve la oportunidad de coordinar la campaña de Rocío, también una campaña ya un poco más difícil, porque ya se presentó Morena, o sea, ya presentó una candidatura, un candidato que, te lo juro, nunca nos lo topamos, 2 veces nos lo topamos, y también nos sorprendió la magnitud de lo que fue el movimiento en aquel entonces de Morena. Pasamos la campaña, de todas maneras les ganamos un 2-1 Y perdón, quise hacer una pausa, porque ahorita dijiste, yo llegué ahí y fui chofer, fui el que iba y sacaba las copias, el fotógrafo, todo, ¿no? Para la primera campaña. En la segunda ya te sentías como con la experiencia para poder coordinar los equipos, porque son multifactoriales las campañas y hay muchos equipos de campaña. Y de pronto llegar a coordinar una campaña
después de tan poco tiempo en campañas políticas, ¿cómo te sentiste en esa responsabilidad? ¿Cómo lo asumiste? Mira, la verdad es que no. Eh, eh, en los Rivas, o Carlos Rivas en particular, yo les digo que es como los papás de antes. Oye, papá, quiero aprender a nadar. Sí, ¿quieres nadar? Sí, te agarran y te aventaban a la alberca. O sea, Okay. aviéntate. Sí, siempre con su respaldo, sí, siempre con su asesoría. La realidad es que él si algo tienes que de esa manera te enseña. O sea, ¿quieres nadar? Pues aprende a flotar primero, ¿verdad? Y siempre vas con esa asesoría de, oye, ¿y ahora cómo le hago con esto? Claro que fue difícil, claro que fue una situación distinta, completamente de aprendizaje. Sin embargo, pues bueno, a este tipo de aprendizajes te puedo decir que le agradezco a Carlos las oportunidades que me ha venido dando. En todos los puestos ha sido igual, ¿eh? No te creas que en Sí. cada uno ya llegas sabiendo. La realidad es que nunca eres experto en nada. Pero en esta situación, pues bueno, aprendí igual, aprendí a trabajar dentro de una campaña, aprendí a trabajar dentro del estrés, trabajar de 7 de la mañana a no sabes a qué horas, 3, a las 10, 11, 12, hasta que despachas al último, reuniones a las 8, 9, 10 de la noche, mover a la candidata, traer todo ese tema es muy complicado. Sí trabajamos en aquel entonces, yo por así llamarlo, fui el coordinador y luego ya tuvimos un coordinador operativo que era el que se encargaba de todo el recorrido de calles y todo eso. Tuvimos una coordinadora de suministros que en aquel entonces fue la hoy secretaria Carla Rivas. Ella era la mejor para administrar, te lo puedo decir desde esa experiencia y hasta la fecha. Es muy buena administrando todo el tema de material porque igual fuimos una campaña de reelección, pero también pues los recursos tú sabes que son escasos en campaña, entonces sí nos suministraba así muy claramente todo el material que íbamos a repartir diario. Todo ese tema te puedo decir que fue una experiencia muy grata, muy padre. Sí, sus altibajos, problemas, enojos, peleas, pero siempre el resultado que logramos conseguir, pues bueno, siempre es muy satisfactorio. Se te empiezan a olvidar los problemas. Y así fue como terminamos la campaña del 2018, siendo victoriosos, un 2-1 en contra de Morena y seguimos trabajando. Volvimos a trabajar a la administración municipal y ahora sí aventaron los últimos 3 años de esa administración. Y en ese punto, por ejemplo, del 2018, ¿tu familia qué te decía? No, pues ya aquí tenemos al político de la familia, ya tenemos aquí quien nos saque de un apuro, ¿te apoyaban? ¿Qué veía tu familia en ti en ese momento? Yo te voy a platicar algo que también viene de muchos años. Yo vengo de una familia priista ahora sí que de Abolengo. Mi familia no es de aquí, mi familia es de Puebla. Y fueron, mi papá tuvo un tío que fue presidente municipal del pueblo donde ellos vivían, que era de extracto priista. Tengo una tía que se llama Maru Campos, que no es Maru Campos la gobernadora, es María Eugenia Campos Analco, hermana de mi papá, y ella siempre nos quiso como que le apoyáramos en el tema del PRI. Yo te estoy hablando de cuando me ofrecieron trabajo, ella trabajaba en el Congreso. Entonces, yo me consideraba una persona que no comulgaba completamente con la idea del PRI, pero siempre te queda es que échenme la mano porque tengo que conseguir para que no me van a correr. Y así le hacíamos, ¿verdad? Cuando yo empecé a votar, mi tía, échenme la mano y está bien, tía. Yo te digo que yo en ese entonces yo no tenía ningún interés por la política. Hasta que no empiezo a trabajar con el Partido de Acción Nacional es donde yo veo de que, no, es que mi camino es este, o sea, el Partido de Acción Nacional, la subsidiariedad, el bien común, el bienestar de las personas es lo que en realidad comulga conmigo. El PRI, como lo hoy es Morena, veían en aquel entonces a las personas como un voto más, o sea, el repartirles una despensa, el darles un apoyo era un voto, o sea, así lo garantizaban ellos. Nosotros tenemos otra mentalidad, la realidad es que nosotros vemos que la ciudadanía tiene que estar bien, más allá de su preferencia electoral, que pueden tener cualquiera. Yo creo que nos hemos caracterizado por apoyar a cualquier persona que tenga cualquier interés político, es decir, desde los viejitos que van por su beca, bueno, no su beca, por su apoyo del bienestar, hasta los estudiantes, todos son ciudadanos de Chihuahua y vemos por los ciudadanos de Chihuahua. Entonces es como yo empiezo a incursionar en la realidad, en la política. Yo te digo, en ese entonces no tenía una idea muy clara, sin embargo, pues bueno, ya empezamos a desarrollarnos en esto y pues te das cuenta que va haciendo tu camino. ¿Qué me dice mi familia? Yo platiqué en aquel entonces con mi tía y le dije, ¿sabes qué, tía? Pues me están ofreciendo trabajo en el Partido de Acción Nacional. Yo no quiero tener ningún conflicto contigo. Sí.
Y en ese inter, pues ella me dice, ¿sabes qué? Yo, hijo, ya me alejé del partido hace muy buen rato, tú dale. Y a la fecha mis primos, pues no te creas mis primos y mi familia, porque mi hermano, pues yo no tengo una hermana. Entonces mis papás no vemos o ellos no ven la política como una forma totalmente de vida, ni para andar pidiendo favores, ni mucho menos. Sí me platican las necesidades que tiene en su entorno. Oye, es que le pasó esto a fulanita. Oye, es que la seguridad en la colonia de sutanita. Oye, es que el bache. Oye, es que la fuga de agua. Eso me lo platican. Sin embargo, te puedo decir que mi familia muy pocas cosas me ha pedido respecto a la política. Que me ven y que me dicen que ellos quisieran verme más adelante, a lo mejor como una diputación, presidente municipal. Mi mamá toda la vida ha dicho que soy el próximo presidente de la República. Que yo le agradezco que me tienen esa visión. Sin embargo, yo lo que quiero es hacer lo mejor que pueda ahorita que estoy, porque yo voy a seguir siendo ciudadano de Chihuahua. A mí me encanta Chihuahua, así con sus calores, así con sus cambios de clima, me encanta Chihuahua. Yo quiero seguir viviendo el resto de mi vida aquí. Entonces, todo lo que yo haga bien ahorita, yo sé que me va a redituar más adelante que se acabe este puesto, porque pues yo voy a seguir viviendo aquí. Entonces, yo intento hacer las cosas bien ahorita para poder disfrutarlo más adelante, que ahorita sigo siendo ciudadano y lo voy a disfrutar en su momento, pero poder decir, yo ayudé con esto, yo hice el otro, conseguimos eso en esa administración. Ese es en realidad lo que yo les platico a mi familia y lo que les digo, eso es lo que tenemos que considerar al terminar este puesto, porque pues estos son prestados, no llegamos para quedarnos. Así es. Entonces, eso es lo que ve mi familia más o menos de la política. Ok. Y ahorita nos quedamos en el 2018. Por ahí hay algunos recuerdos, incluso son periodísticos, que en ese entonces Javier Corral como que pues ya era gobernador y tenía ciertos desencuentros con aquella entonces la alcaldesa Maru Campos. ¿Les afectó esa posición de confrontación entre el gobernador que venía que también es de extracto panista y ahorita lo mencionaste, es que nosotros desde el PAN lo vemos a la gente y la ciudadanía como personas a las que pues son personas y lo ven desde un punto de vista muy humanista y incluso pues como una doctrina, ¿no? Como no simplemente es un voto, no simplemente es algo que nos pueda beneficiar electoralmente. ¿Hubo roces durante el 2018 o batallaron en esa campaña con los candidatos en general para poder posicionarlos teniendo al gobernador en contra, digamos, de todas las campañas del PAN? Mira, en 2018 no hubo tanto conflicto, o sea, en realidad los problemas empezaron posteriores a 2018. Todavía en 2018 había una relación bastante tersa entre entre la hoy gobernadora y Javier Corral en su momento como gobernador. Nosotros íbamos en un proyecto que es muy bien conocido, que en su momento pues, era el proyecto de la hoy gobernadora Maru Campos. Siempre muy cerca del equipo, siempre trabajando junto con ellos, viendo esa visión. Nosotros, como el equipo al que represento en este momento, que son los Rivas, nunca tuvimos una relación ni buena ni mala con el gobernador ni con el equipo de él, ¿verdad? Simplemente pues apoyos del gobierno del estado para el equipo como tal no había. Si bien sí había apoyos que conseguía la diputada Rocío González en aquel entonces, sí tenía cierto apoyo de gobierno del estado. Sin embargo, pues así como tal nosotros del municipio que tuviéramos o que nos invitaran a reuniones con gobierno del estado, pues no, más allá de eso no había ni una relación buena ni mala. Incluso cuando él empezó con su campaña a la gobernatura, Carlos y Rocío acompañaron en algunos eventos, lo acompañaron en algunos eventos y en otros ni los invitaban. Entonces nunca hubo una relación con Javier. Sin embargo, pues sí se notaba en la relación con la alcaldía, con la presidenta municipal, que había ciertos roces. Pero te estoy diciendo que eso ya empezó a partir de 2019, que también las encuestas empezaban a posicionar a Maru como la próxima candidata a la gobernatura del estado. Eh, el tema del poder siempre es muy complicado porque siempre quieres conservarlo. Y yo te lo puedo decir, es una intención que uno tiene, ¿verdad? Seguir estando en el poder, seguir estando en los puestos políticos. Sin embargo, también hay que aprender a dejar ir las cosas. Yo creo que el camino que recorrió Javier Corral en este tiempo como servidor público, pues fue muy complicado, porque él siempre le tocó ser una oposición.
y yo creo que se quedó muy, muy en ese papel de ser oposición, tan oposición que hasta en contra de su propio partido fue ya acercándose a las elecciones del 2021, pues era notable que él tenía ciertas disposiciones para con otros candidatos de otros partidos. Ya cuando él no logró tener a su candidato o a su delfín, fue cuando empezó a verse más claro que no comulgaba con las ideas del próximo gobierno, que la realidad de las cosas, pues siempre, hasta para la ciudadanía, siempre se vio a Maru Campos en la gobernatura. La verdad es, si ibas a las colonias, ya en temas políticos, acompañando a la diputada y todo, te decían que la próxima gobernadora debía ser una mujer y que la mejor posibilidad de pues era la de Maru Campos. Entonces, es ahí donde te puedo decir que ni una relación ni buena ni mala con el gobernador, siempre institucional, siempre pues, fue el señor gobernador y a la fecha te puedo decir que yo puedo decirte a mi manera personal de ver que es una institución dentro del Partido Acción Nacional. Él tiene otras ideas, otras intenciones, a lo mejor ya no de seguir en el Partido de Acción Nacional, pero sí fue un parteaguas Javier Corral dentro del Partido de Acción Nacional y dentro de las gobernaturas del Estado. Sí nos dejó ver que fue más su afán de venganza contra César Duarte que lo que le interesaba hacer por el Estado. La realidad de las cosas, eso pasó y yo creo que a los que les tocó recibir gobierno del Estado en esta administración, pues se dieron cuenta que la realidad es que no hubo trabajo, no hubo obra que resaltar de la administración de Javier Corral. Pero sí te puedo decir que nosotros, relación institucional y de mi parte, pues siempre va a tener el respeto que le merece haber sido un gobernador de extracto panista y sigue siendo una institución del partido. Sí, mencionas dentro del Partido Acción Nacional, no sé si a nivel nacional o a nivel estatal se maneje solamente que tú perteneces a un grupo, al grupo de los Rivas. ¿Existen muchos grupos dentro del PAN? ¿Cómo se organizan? ¿O a qué se debe como esta parte de equipos, llamarlos de alguna manera? ¿Toman decisiones en conjunto? ¿Cuál es como la explicación de la vida interna del partido en esos grupos? Bueno, perdón, es muy extenso el poder platicar de las tribus, como a veces les llaman, ¿no? De los grupos dentro del Partido de Acción Nacional y de cualquier partido. Todos tenemos ciertas inclinaciones dentro de los partidos, ¿no? Yo te puedo decir que la historia de los Rivas como tal no me la sé. Sé que ellos pasaron por varios grupos antes de que Carlos conformara su equipo, que es en el que yo te puedo decir que fui muy bien recibido, muy bien empujado a hacer las cosas al cual pertenecemos y orgullosamente te puedo decir, porque así nos catalogan como los Rivas. ¿Cómo es el trabajo? Pues bueno, la gobernadora en su momento fue la que buscó esa unión de equipos, de esa unión de tribus, que a final de cuentas es lo que todo el panista tenemos que entender. Aquí el que no entendamos que si no vamos juntos no vamos a llegar a ningún lado, vamos a cometer un error. Porque a final de cuentas, si hacemos un grupo grande, pues bueno, vamos a poder hacer la balanza para un solo lado. Si empezamos a desparpajarnos ahí, empezar con nuestros egos, que sí pasa, yo no lo creía, pero cuando ya uno es funcionario público, sí le da cierto egocentrismo el que, ay, es que él tiene, es que, ¿por qué yo no? Sí pasa. Yo creo que nos tenemos que sentar con los pies bien en la tierra, bajarnos a veces del ladrillito en el que nos subimos y poder sentarnos a platicar y a llegar a acuerdos. Que insisto, esto es trabajo de Maru desde el 2013, ni siquiera te puedo decir que fue apenas del 2016, o sea, es un trabajo que ella viene haciendo hace muchos años, que es el consensar, el sentarse con todos los grupos, el darnos jugada a todos, porque la realidad es que el ayuntamiento del PAN, ahorita que tenemos, incluso Marco Bonilla también tiene esa misma mentalidad, pues sabemos de todos los grupos, la realidad es que habemos regidores ahora sí que de miel, avena y de pistache, no me acuerdo cómo dice el dicho, pero la realidad es siempre con la visión de salir adelante como partido y como administración municipal, siempre con la mentalidad de hacer lo mejor por la ciudadanía de Chihuahua y poder sacar el proyecto de la alcaldía que tenga buenos resultados como los estamos teniendo hasta a la fecha. Pero sí, el tema de los grupos no acabaríamos en un ratito. O sea, la realidad es que yo te podría decir, habría que invitar al líder del grupo al líder del grupo aquel. Los vamos a tener próximamente, así que ya veremos a ver. A mí me daría mucho gusto que los tuvieras, porque así vas a poder ir hilando todo lo que se ha hecho. Yo te puedo decir que ahorita yo estoy disfrutando como regidor un trabajo que Carlos Rivas, Mirna Rivas, Poncho Núñez, todo ese equipo de los Rivas,
viene trabajando no ayer, no antier, no desde la campaña de Maru, sino hace 20 años atrás. O sea, la realidad es de que todos los jóvenes que ahorita te puedo decir que integramos ese equipo, como Carla Rivas, Andrea Flores, Octavio Villegas, todos, tu servidor, venimos disfrutando un trabajo que venían haciendo hace 20 años. Entonces, es algo que nos ha permitido a nosotros también tener los pies sobre la tierra y aprender que todo lo que ahorita nosotros estamos viendo y lo que estamos haciendo no es porque nosotros lo hicimos, sino porque alguien atrás de nosotros pudo lograr conseguir estos lugares y poder empezar a trabajar como tal en una administración municipal, estatal, en el Congreso del Estado, y podemos desde nuestra trinchera dar resultados para la ciudadanía. ¿Te consideras ahorita un liderazgo dentro del grupo de los Rivas? Híjola, sí me considero, porque a final de cuentas somos los que estamos representando en el grupo de los Rivas, que es Carlos, que es nuestro líder nato, Carla, que es la secretaria, la diputada Rocío González, que es diputada. Nos consideran los líderes, pero a final de cuentas dentro de un equipo, pues todos somos iguales, a final de cuentas somos una familia. A uno nos toca estar enfrente en la trinchera, ¿verdad? Pero a otros siempre vamos a tener el apoyo y siempre lo hemos tenido, ¿eh? Yo algo que le quiero reconocer a todo el equipo que tenemos es que siempre están atrás de nosotros, apoyándonos, impulsándonos, sí, buscando las maneras en las que podamos resaltar nuestra manera de trabajo. En las colonias también nos apoyan mucho, en la casa de enlace de las diputadas también, o sea, hay un equipo que siempre nos está ayudando. Entonces, sí puedo decirte que somos las caras ahorita, pero con la esperanza de que también todos vayamos creciendo y que siempre poder estar rotando este liderazgo dentro del grupo. Ok. Volvamos al 2018. Ganan la campaña del 2018, eres el coordinador, te conviertes en ya como coordinador ya de toda la campaña política del 2018, le ganan a Morena 2-1 y luego ¿qué pasa contigo? ¿Vuelves a quedar en el municipio? Ahora sí trabajas con la diputada, ¿qué buscan ahí? Regreso al municipio. Te digo que mi gusto siempre es el estar en el municipio. Regreso al municipio. Regreso a incorporarme con Carlos Rivas al Consejo de Urbanización Municipal y a seguir chambeando, sacar la chamba del mismo consejo, estar en las calles. ¿Regresaste al mismo puesto en el Consejo de Urbanización Municipal o luego te tocó otra vez barajear ahí en los cargos que existían dentro de...? No, sí regresé un rato a mi puesto, seguí en promoción. Hay un enroque ahí de puestos y es donde ya me manda Carlos a ejecución. Entonces te digo que es donde ya me convierto en el poli malo. Okay. Ya me pongo a cobrar calles. Entonces intentamos hacer un trabajo ahí integral porque teníamos en aquel entonces una cartera vencida muy, muy amplia en el consejo. Teníamos cartera preventiva también un tanto fluctuante. Entonces empezamos a trabajar ahí en el Consejo de Urbanización con el tema de las carteras, recuperación de lana, y esa lana es para hacer más obra. La realidad de las cosas es que el Consejo vive de recuperar y volver a invertir. O sea, es un movimiento de dinero precisamente para seguir pavimentando todos aquellos pendientes. En alguna ocasión platicaba Carlos, todavía recién entró como gerente general, que necesitábamos 3 administraciones de dinero, del dinero total de las administraciones para poder acabar con todos los pendientes de pavimentación. Obviamente olvidándonos de servicios básicos como recolección de basura, seguridad pública, parques, todo eso. Obviamente no puedes quitarle todo el dinero a esos servicios públicos y llevártelos a pavimento, pero sí empezamos a acabar un tanto con el rezago. Empezamos a pavimentar muchas de las calles que fue también en el 2000, en la administración 2017-16-18, que hizo la hoy gobernadora el corredor Vista Cerro Grande. Uh-huh. Y pues sí, el corredor quedó muy padre, pero las calles que estaban a los costados pues estaban sin pavimento. Entonces fue también un trabajo muy grande el que hicimos allá en Vista Cerro Grande para empezar a pavimentar todas las calles que circundan el corredor Vista Cerro Grande, y la verdad es que se ha hecho un gran trabajo por parte de Carlos Rivas en estas administraciones que ha estado al frente del CUM, que la realidad es que ha estado ahí por su capacidad dentro del trabajo que hace, muy independiente de los temas políticos. Ha sabido llevar muy bien el timón del Consejo de Urbanización, tan así que hemos ido acabando con mucho del rezago que se encuentra en aquella zona de la ciudad, y ahorita pues bueno, sigue trabajando. Precisamente estuvimos ahí en una reunión de vecinos y platicando y
y trae el tema completamente claro de cómo es que se tienen que pavimentar las calles. Estamos viendo el tema de las rutas de transporte también para que queden pavimentadas y no haya excusas para que no pasen por la gente en esas colonias, ¿no? Entonces, es un trabajo muy padre. Me incorporo al Consejo de Urbanización Municipal 2018-2021 y ahí estuve trabajando pues hasta la campaña del 2021. Sí, claro. Y esa parte lo que decías, ¿no? Que de pronto llegas a la administración pública sin saber mucho del tema, sin ser expertos. Son muy pocos los que llegan a cargos públicos que tengan una expertise en un tema en lo particular. Y luego salen y ya tienes una noción más clara de las cosas, de lo que hay que hacer, de lo que hay que trabajar. Y desde muchas veces otros ángulos o otros cargos puedes ayudar a facilitar el trabajo de los demás equipos para que puedan fortalecer esa parte, ¿no? Perdón, llegas al 2021. ¿Cómo era tu relación en ese entonces que era servidor público ahí del municipio en el Consejo de Urbanización Municipal con Marco Bonilla? Fíjate que siempre fue buena, ¿eh? Incluso desde el 2017, 16 que llegamos a la administración municipal, siempre la realidad de las cosas es que el alcalde es una persona muy carismática y es muy abierto a poder platicar con cualquier persona. Yo incluso me lo llegué a topar haciendo el súper, o sea, comprando el súper, me llegué a topar a él con su esposa, con Karina. Me acuerdo muy bien que me los topé, ella estando embarazada de Mateo, de su hijo más pequeño. Nos pusimos a platicar ahí en el súper. O sea, la realidad es que la relación con Marco siempre fue muy buena. Es una persona, digo, yo no hallo a veces las palabras para poder describirlo. La verdad es que es una persona agradable, es carismático, te puedes sentar a platicar con él de cualquier tema, no necesariamente de política. Y puedes tener una conversación bastante nutrida con él. En ese entonces yo creo que estábamos ahí, llegamos juntos, fuimos como media hora ahí platicando en la entrada y las mujeres, pues yo en aquel entonces con mi novia, hoy esposa, él con Karina ya un tanto, pues ya más avanzado su embarazo, platicando ahí en el Walmart de nuestra colonia, ¿verdad? Porque yo vivo allá al norte y él también vive allá al norte. Nos topamos en el Walmart de las Nogales y estamos platicando un muy buen rato. Pero siempre muy agradable. Ya cuando en esa administración del 2021, bueno, 2018-2021, que él empieza con su intención de ser el próximo candidato a la presidencia municipal, pues bueno, no nos quedó duda que él era el candidato y que era el mejor proyecto para encabezar la presidencia municipal. Y es ahí como seguimos trabajando en el proyecto de la hoy gobernadora y del hoy alcalde Marco Bonilla. Sí, que ahí en el 2021 se conjunta la elección a gobernador y alcaldías y tú optas por trabajar en la campaña de Marco Bonilla o también trabajaste en la de Maru Campos o viviste toda la vida partidaria desde adentro. ¿Cuál fue tu experiencia en el 2021? Seguimos con el trabajo de partido, ¿verdad? Obviamente siempre con una convicción, siempre con un proyecto a apoyar. En este caso era la gobernatura para Maru, la presidencia municipal para Marco, y se da la oportunidad de que Rocío vaya a la Diputación Federal. Entonces vuelvo a refrendar como coordinador de la campaña ahora por el 8º federal. Y en las mismas pláticas en el equipo, ¿verdad? Pues también se da la oportunidad de la candidatura a una diputación y la candidatura, pues bueno, salió para a una mujer que en este caso, pues bueno, una de las más... ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Fue un acuerdo? ¿Fue un...? Mira, fueron acuerdos que se tomaron en aquel entonces en las cúpulas de decisiones del mismo proyecto de la gobernadora y de Marco Bonilla, ¿no? Fue una oportunidad que se dio platicada la diputada Rocío González con Maru Campos, con su equipo. Le propuso que pudiera ser la candidata para el Distrito 8º Federal y que cómo veía, que si se aventaba, que si se animaba. Y pues Rocío, la verdad es que tú lo acabas de decir hace unos momentos, que es una mujer muy entrona y dijo, si te apoyo, si con eso te ayudo en tu camino por la gobernatura, adelante, vamos a darle. Entonces se da esa oportunidad, también se da la oportunidad de seguir conservando el distrito 18 local y pues teníamos una candidata que ya conocía el trabajo legislativo, que pues era Carla Rivas. Y ahí tú ya entras como coordinador, ya tenías experiencia, o sea, tenías una campaña trabajada desde abajo, otra como coordinador en lo local. ¿Cómo fue esa campaña de lo federal? ¿Ya tenías
otra visión de las cosas? A lo mejor, digo, en todas las campañas se cometen errores. ¿Trataste de cuidar más eso o te enfocaste, muchos se enfocan en los números, otros en caminar, demás? ¿Cómo fue tu experiencia como coordinador de campaña ya ahora sí con una experiencia ya basta? Hola, te puedo platicar que yo creo que como coordinador de campaña y yo espero que nadie me pueda refutar esto, nunca tiene la receta, ¿eh? O sea, siempre... Tiempo. Fui yo. Listo. Como un coordinador de campaña nunca tienes la receta secreta para decir esto te va a funcionar. Cada campaña es distinta, cada año es distinto. Yo lo viví desde el 2016 hasta el 2021. Todo fue muy completamente distinto. Sí fue una experiencia muy grata, muy padre, distinta, con muchas más responsabilidades porque ya tienes la responsabilidad casi de la mitad de la ciudad. Y tienes que dar resultados y tienes que ver que las cosas salgan. Rocío tiene una visión muy perfecta de hacer las cosas. Entonces fue compaginar esa perfección que tiene Rocío con el trabajo que ya tenemos, con conocerla y saber cómo le gustan las cosas, porque Rocío es una persona que te puedo decir que sabe lo que quiere y define muy bien qué es lo que le interesa. Y en ese caso, te puedo decir que andaba desde las 8 de la mañana y luego obviamente pues no tomó licencia. O sea, ella tenía su función de candidata y de diputada. O sea, tanto la campaña del 2018 como la del 2021 fue muy difícil. Fueron seguidas. Así es. Okay. Porque ella no dejó de trabajar en la oficina, ¿eh? Eso tenemos que reconocerlo. Ella no dejó sus obligaciones como diputada. ¿Y cómo le hacía? ¿Se partía en la mañana en el trabajo y en las tardes recorridos o tocar vecinos o cómo le hacía? Yo te soy sincero, yo no sé cómo le hacía, ¿eh? O sea, porque la realidad es que era un trabajo tremendo. O sea, venir a sesiones al Congreso. Salte de las sesiones cuando terminen y ahora sí. Entonces trabajamos con una agenda un tanto complicada, no por malo, sino por el tema de que había que compaginar su trabajo legislativo y es algo que ella nunca quiso dejar de cumplir porque a final de cuentas ella nos decía, es para lo que yo fui electa en el 2018 y ese es mi trabajo. Y, por ejemplo, ahí en el 2021, tú ya estabas en una posición de regidor o ¿cómo te partías para mantener ese trabajo dentro de la planilla de regidores con el ahora alcalde Marco Bonilla y como coordinador de campaña? Mira, en ese inter, cuando uno es candidato, también dentro de la campaña te dan ciertas obligaciones que debes de cumplir. En ese inter, también mi compañero Félix Martínez fue el coordinador de la campaña del Sexto Federal. Entonces teníamos obviamente obligaciones con la campaña de Marco, pero pues sí, sin dejar de apoyar las campañas que estábamos coordinando, ¿no? Las obligaciones pues ya las teníamos porque sí estamos participando en campaña. Cuando son personas que no participan directamente en campaña, pues bueno, ya les dan ciertas obligaciones que cumplir, reuniones, ir a visitar gente y todo eso. Sin embargo, pues nosotros teníamos eso cubierto. Estábamos trabajando directamente cada uno con nuestros candidatos. Igual Isaac, también él coordinó la campaña del 12 local. Entonces teníamos chamba dentro del partido, dentro de la campaña. Obviamente teníamos obligaciones muy concretas como la presentación de la planilla, ruedas de prensa y todo eso, pero también eso lo lográbamos compaginar con las agendas, lo empatábamos y obviamente pues se quedaba alguien encargado en las campañas. Tuve la realidad, te puedo decir que tuve un excelente equipo de campaña para la campaña del 18 y para la campaña del 21. Que la verdad me hacían fuerte, entre ellos ahí un nuevo joven talento dentro de los Rivas, que la verdad fue un pilar ahí muy importante conmigo, que es Daniel Pelayo, que es hijo de la diputada Rocío González, que también me ayudó mucho en el tema del día a día de la campaña, dentro de la campaña, porque la realidad nos partíamos mucho. Tenemos la campaña al norte y luego tenemos la campaña del Distrito 18 al sur. Entonces, él me ayudaba mucho con brigadas, con el repartir el material. La verdad es que tuvo un gran apoyo ahí del equipo de campaña. Y no fue difícil la campaña del 2021, venía Morena con una ola muy fuerte, con campañas muy agresivas, en algún momento sintieron que pudiera ser complicado, que se pudiera perder la gobernatura, que se pudiera perder la alcaldía o incluso la diputación que estás trabajando. Sí, hubo un momento muy crítico como 15 días antes del término de la campaña, 20 días previos a la elección, ¿no?
donde el escenario es que Morena empezó a repuntar. No nos alcanzaba todavía, la realidad es que no nos alcanzó, incluso nosotros terminamos también en la campaña del Distrito Federal, en la campaña local, en la campaña aquí en el municipio, pues les ganamos por 100,000 votos, eran 2-1, ¿verdad? La elección, o sea, la realidad es que no había mucho movimiento. Sin embargo, pues bueno, pues es donde te das cuenta que empieza a haber inyección y que empieza a haber mano de gobierno federal en las campañas. Entonces empiezan a invertirle o inyectarle recurso a las campañas y empiezan a crecer. No crecieron tanto como para darnos tanto de qué preocuparnos al final de la campaña, sin embargo, sí en su momento, pues bueno, cualquier movimiento en puntos porcentuales dentro de las encuestas que traemos, pues sí te dan una señal de donde tienes que trabajar más. Entonces, eso es lo que empezamos a duplicar el trabajo dentro de las campañas, tanto la local como la federal, esos últimos 15 días. Insisto, bueno, pudimos luchar contra esa inversión de recursos, contra esa inversión de programas federales aquí en la capital y pues no quiero decir la frase que dice la gobernadora, pero sí logramos repuntar y salir avantes con esta campaña y te puedo decir que terminamos 2-1 con Morena en esa elección. Así es, y luego llegas a regidor. ¿Qué sentiste en tu toma de protesta después de tanto trabajo, tanto partidista, que de pronto tu vida cambió en cuestión de 6 años en la vida pública, de salir de la facultad, de la universidad, que no tenía chamba y de pronto tomar protesta como regidor? ¿Cuál fue ese sentimiento? Fíjate que haces una retrospectiva de todo lo que has ido viviendo. A mí me pasó. Yo incluso el cambio lo sentí no desde el momento de la toma de protesta, lo vives incluso desde el día donde ya puedes salir y decir ganamos. Aquella presentación de candidatos, aquella presentación que fue en el partido, ese día de las elecciones en la noche y luego la fiesta posterior. O sea, desde ahí empiezas a ver el cambio. Obviamente el ser un funcionario público no debería ser cosa fuera de lo normal. Sin embargo, sí la gente te ve diferente. Sí, la realidad es que me he topado con mucha gente que te reconoce, me tocó hace poquito una entrevista después que me hicieron una entrevista de otro medio de comunicación y me dicen, regidor, y yo volteo y, híjole, discúlpeme que no la reconozca. Digo, no, es que lo vi en una entrevista, por eso lo saludé. Nunca pensé topármelo. No, le dije, pues estamos a la orden y todo eso. Sí es muy distinto, sí te llena de cierto orgullo, cierta alegría el poder reconocerte. A mí lo que más me enorgullece es que puedes hacer algo por tu ciudad, algo que se puede quedar. Digo, las leyes son perfectibles, los reglamentos pueden cambiar, pero siempre lo que tú hiciste en esa administración queda para la memoria. Yo todavía te puedo decir que me acuerdo de todo lo que hizo Carlos como regidor, Rocío como regidora, y todavía los recuerdan. Entonces, eso me da mucho gusto. Sí cambió, cambia la situación porque te sientes con una responsabilidad importante en tus hombros, una responsabilidad no solamente con la ciudadanía, sino con tu partido, con los que te apoyaron, con los que te empujaron a estar donde estás. Pero es muy gratificante el sentir esos abrazos que en realidad son de aprecio, de orgullo porque estás en un puesto. Te digo, mi madre siempre me ha dicho, vas a ser el próximo presidente de la República. Y yo espero que mi madre quede muchos años y que yo en algún momento poder tener esa oportunidad de poder darle la razón a mi madre, ¿verdad? Sí. De decir, tú viste en tu hijo esto y aquí te estoy entregando esto. Por lo pronto, le entrego mi trabajo, me encomiendo a Dios en que todas las decisiones que tomo y todo lo que hacemos vaya por un buen camino, que sea lo mejor. No solamente para el trabajo que uno desarrolla, sino para el bien de la ciudadanía. Te digo, es algo que a mí sí me gusta llevar en claro, porque insisto, estos puestos son completamente prestados. Yo lo bueno que yo pueda hacer ahorita, lo voy a disfrutar en su momento, ahorita, y lo voy a disfrutar cuando no sea funcionario. Y tu vida cambió, tu vida personal, tus reflexiones era, bueno, sí, obviamente tienes una responsabilidad no solamente con tus equipos, sino con la ciudadanía en general, pero personalmente ya ibas a la cama en la noche y decías, bueno, pues soy regidor, ahora ¿qué me toca? Sobre todo porque viviste la parte de trabajar en la oficina de regidores, ver todo lo que trabajan los equipos y luego ahora ser la cabeza de esos equipos. ¿Tu vida cambió? Sí, no, cambió demasiado, o sea, mucho, desde el momento donde
ya tienes que tener más atención en todo lo que estás haciendo. El momento, ese primer día después del gane, pues sí fue así como que no podía ni siquiera dormir de saber esa responsabilidad. Pero no de estrés, de donde tienes ese problema de que, híjola, ¿qué voy a hacer? No, no. A final de cuentas ya sabía yo más o menos qué es lo que tenía que hacer. Venía del mismo trabajo, nomás que ahora en vez de asesorar voy a tomar yo las decisiones. Y es algo que me decía Carlos mucho cuando ganamos, ¿no? Me dice, es que tú ya sabes qué vas a hacer, tú ya sabes a qué vas. Te puedo decir que eres de los pocos regidores que ya sabe a qué va, a excepción de Morán, ¿verdad? Que era reelecto, pero ya sabes a qué vas, ya sabes el funcionamiento de una administración pública, ya tienes mucha visión de esa curva de aprendizaje que tú pudieras tener, ya la traes. Entonces, pues bueno, es lo que más o menos me tranquilizaba. Pero sí, desde el primer día empiezas a ver las cosas distintas. Más allá, todavía llegas a las reuniones previas a la toma de protesta, llegas a empezar a conocer tus compañeros porque hay una reunión previa a la toma de protesta para conocer a los regidores de oposición, ¿no? Entonces, pero ya el que la gente te considere o te vea de distinta manera sí te da otra visión. Yo sí, la realidad es que para mí cambió mucho mi vida, obviamente cambió mi horario, cambió mi forma de vacacionar, cambió mi forma de desarrollarme diariamente. También con mi hoy esposa también fue complicado porque pues ella estaba acostumbrada a un horario mío, ¿verdad? Yo tenía un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, cuando no teníamos cosas que hacer en la tarde, que no teníamos algún compromiso en Colonia y todo eso. Y él empezó a decir, oye, pues es que ya trabajo en base a una agenda. Ya, oye, ¿puedes No, pues no puedo. Oye, hay que salir de vacaciones. ¿Cuándo? Porque tengo esto, y yo para esas fechas no puedo salir. O sea, sí le cambió mucho. Sin embargo, pues bueno, yo creo que tenemos que también acostumbrarnos a hacer las cosas por el bien de tu desarrollo laboral o de tu desarrollo personal. La realidad es que la política me gusta mucho. Yo te digo que yo descarté la política en aquel entonces porque nunca me integré desde joven. Sin embargo, también me queda claro que no importa la edad que te involucres en política, siempre vas a tener una oportunidad de hacer lo mejor posible por alguien más. No, y hay una reflexión de que cada vez existen menos personas interesadas en la política. Sin embargo, la política toma grandes decisiones en el país, ¿no? Y luego la gente hace corajes porque eligen a personajes que a lo mejor los decepcionan o que ni siquiera participan en las elecciones. Y de pronto es como muy frustrante para la gente tener gobiernos con los que no congenian por decisiones que se tomen, y la gente debería interesarse un poquito más en la política, ¿no? ¿Cómo es la vida actualmente? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Te levantas? ¿Vas a la oficina? ¿Ves pendientes? ¿Cómo preparas una sesión de cabildo? ¿Compañeros? ¿O presentar reglamentos? ¿Cómo es esa parte de un regidor? La realidad de las cosas, te puedo decir, el equipo de oficina del que te creas o del que te acercas es muy importante. La realidad es que yo te puedo decir que creo que tengo un equipo muy bueno. Tengo a una asesora asistente, les digo que es la que me ayuda con todo el tema administrativo. Tenemos al que me ayuda con redes sociales y al que me asesora como tal, ¿no? Como tú lo dices, el que me revisa los reglamentos, el que me ayuda a hacer propuestas, porque a veces el funcionario de repente se le ocurren cosas así como que, oye, sí, un día me platicaban este ejemplo y no lo entendí hasta que no llegué. Me platicó un profesor que me dio clases que él fue asesor, pero en el Congreso, ¿no? Me dice, es que un día llegó el diputado y me dijo, oye, ¿la violencia familiar no tendrá que ver con el tamaño de las casas de Infonavit? Así nos dijo a nosotros. ¿Ustedes qué piensan? No, pues no creíamos en aquel entonces, no tienen nada que ver. Sus opiniones encontradas y nos dijo, pues hay estudios que dicen que sí, porque el estar hacinados en una casa de menos de 50 metros cuadrados y empiezas a crear estrés entre ellos y empiezas a generar violencia. Entonces tú dices, caray, pues ya cuando lo ves con estudios, sí pasa, ¿no? Entonces ya a uno se le ocurren de repente, pues de Sí. repente locuras, ¿no? Y yo tengo un asesor que sí le digo, oye, se me ocurrió esto, ¿qué onda? No, le digo, pues es que no se puede por esto. Okay. O sí se puede porque podemos hacer así, así, así. Obviamente yo como ya tuve ese trabajo más o menos, pues ya me siento, investigo, analizo los reglamentos. En eso nos compaginamos él y yo, ¿verdad? Pues logramos hacer el equipo.
Pero sí, el tema del cabildo, pues sí es una preparación constante, porque, por ejemplo, si yo quiero subir un asunto a la sesión de cabildo, tengo que hacerlo de conocimiento con tiempo, pues para poder apuntarme en el orden del día y todo eso, ¿no? O si tengo un asunto que ya presenté, ya lo pasé por comisiones, ya lo dictaminé, pues también tengo un tiempo límite para presentarlo, porque para que lo consideren dentro del orden del día, obviamente va con ciertos requisitos, que vaya con su dictamen, con su acta ya firmados, acuerdos y todo eso, precisamente para no incurrir en cualquier tema donde ya lo estamos subiendo y aprobando y no está firmado y dictaminado. Claro. Entonces, sí, la realidad es que tenemos que allegarnos de un buen equipo, que yo te lo digo y se los platico a mis compañeros de ahí de oficina, les digo, a ver, cuando yo fui asesor, yo hacía esas 3 cosas que ustedes hacen, las hacía yo solo y sí. más, o sea, porque yo también era chofer, mensajero, mandadero, Claro. fotógrafo, asesor, asistente, o sea, yo todo eso lo hacía. Valoro que ustedes lo hacen y lo hacen con bastante esmero y con bastante rapidez. Pero todo lo que ustedes hacían yo hacía. O sea, no me van a decir no se puede o sí se puede o está complicado porque yo lo hacía. Sí, es la parte que ya conoces dentro de, ¿no? O sea, digamos, si en algún momento el día de mañana estás en el CUM, pues vas a saber perfectamente qué funciones pueden hacer. ¿Qué podemos esperar de Juan Pablo Campos para el 2024? Híjola, es complicado y hace unos días me lo preguntaba un señor, ¿usted qué quiere? Y yo le hice la misma contestación que te hice a ti, que te comenté hace rato. Yo quiero hacer las cosas bien ahorita. Sí, porque si yo las hago bien ahorita, yo voy a disfrutar de todo lo que haga bien. Mi interés es hacer bien las cosas para que Chihuahua sí vea un cambio, que la gente sepa que los gobiernos del PAN son buenos gobiernos y que estamos intentando hacer las cosas bien. Siempre va a haber un granito negro en el arroz, siempre va a haber alguna complicación, pero siempre vamos a estar buscando hacer lo mejor posible en el tiempo en el que estemos. ¿Qué espero para el 2024? Bueno, el proyecto que viene, pues bueno, es la reelección. El alcalde Marco Bonilla, yo espero y tengo la inquietud de que él pueda querer reelegirse en la siguiente administración 2024-2027 para seguir este trabajo de continuidad que venimos haciendo desde el 2016, porque él es uno de los primeros que dice que es un trabajo de continuidad. La verdad reconoce mucho todo el trabajo que hizo la hoy gobernadora Maru Campos, y yo no dudo que todo el trabajo que está haciendo ahorita él tenga la posibilidad de darle continuidad en una siguiente administración. Yo desearía o espero que el alcalde vea que estamos haciendo un buen trabajo desde el ayuntamiento del municipio de Chihuahua y nos invite a refrendar este puesto como regidor y seguir ayudándolo en el trabajo que está haciendo. La verdad, el ayuntamiento que estamos en este momento somos convencidos de que las cosas se hacen y se tienen que hacer bien y se vienen haciendo así desde el primer día de esta administración. Entonces, el apoyo que tenemos es siempre sacar adelante los proyectos del alcalde, sacar adelante a la ciudadanía de Chihuahua, que Chihuahua sí sea un referente nacional, que me da mucho gusto que el alcalde lo comenta así como que esperamos que sea, pero ya lo es. Yo no he tenido algún comentario malo, he tenido la oportunidad de Ciudad de México a la Secretaría de Turismo, estuvimos por ahí en el tianguis turístico que hubo ahora en marzo y la gente reconoce a Chihuahua como una excelente ciudad, que también estamos dentro de las primeras 10 ciudades, de las mejores 10 ciudades para poder vivir. Estamos en el número 6 de las ciudades de más de 1 millón de habitantes. Entonces, vamos trabajando junto con el alcalde Marco Bonilla, pues para hacer que Chihuahua, como él lo dice, le siga dando norte a México en todo el tema del crecimiento económico, en el tema de la infraestructura de la ciudad que tenemos, en la forma de vivir de los chihuahuenses. La verdad es que yo creo que va por muy buen camino y si él decide o tiene a bien buscar una reelección, yo creo que tiene personalmente mi apoyo para seguir adelante con los trabajos del ayuntamiento y del gobierno municipal. Ok, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? A mí me pueden encontrar, en Facebook me pueden encontrar como Juan Pablo Campos, está mi perfil político, en Instagram como Juan Pablo Campos CUU, y en persona, pues bueno, me pueden localizar en el edificio Eloy S. Ballina, que es el que está en el centro enfrente de la presidencia o enfrente del Congreso, en el tercer piso, y pues muy gustoso de que vayan y me visiten y poder gestionar cualquier solicitud que tengan. No, pues muchas gracias, muy agradecido de que puedas haber venido a esta primera temporada. Pues también el tiempo ya corrió. La verdad es que tienes una historia muy interesante y ojalá que podamos tenerte más adelante con nuevos proyectos, nuevas coordinaciones y pues nuevos
nuevos aires dentro de la política. Nos da mucho gusto que los jóvenes estén siendo partícipes de la política en Chihuahua. Y pues la verdad es que estamos muy agradecidos de que has venido. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por vernos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Brújula Política en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y en nuestro sitio web brújulapolítica.com. Y pues muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias, Emanuel.